comenzaré a grabar nuevamente. Entonces, hablamos de la modulación de las corrientes interferenciales. Habíamos dicho un principio y les preguntaba qué tipo de forma de onda eran. Y bien me decía su compañero Orlando que tenían forma de onda sinusoidal. Y es verdad, una corriente interferencial va a tener una forma de onda sinusoidal por lo general y porque son mejor percibidas y más agradables para el paciente. Sin embargo, también hay formas de onda de modulación cuadrangular. Ahora les voy a ir diciendo cuáles son las diferencias. Cuando utilizamos modulación sinusoidal en esa forma de curva, va a corresponder a corrientes interferenciales del tipo clásico y tiene una utilidad en todas las aplicaciones. O sea, yo puedo trabajar tanto para tratamientos sensitivos, para modular el dolor, o para trabajar estimulación muscular. Puedo utilizar esas dos formas de onda. En cambio, una modulación cuadrangular es usada netamente para el fortalecimiento muscular, ya que posee ascensos, descensos de la amplitud o intensidades más bruscas o más rápidas. Entonces, este cambio a cuadrangular es netamente para fortalecimiento muscular. Recordemos que una forma de una corriente cuadrangular tenía su tiempo de ascenso, que llegaba a la intensidad máxima, su tiempo de mantenimiento de la corriente y su caída brusca, ¿no es cierto? Esta forma de onda cuadrangular que se va a dar en la corriente interferencial modulada me va a permitir generar un tiempo de contracción muscular, un tiempo de reposo, otro tiempo de contracción muscular. Entonces, que esta forma de aplicación de dosificación de la intensidad en una forma de onda cuadrangular permite generar estos cambios fisiológicos. ¿Se está comprendiendo o hay alguna duda? Interferenciales para trastornos sensitivos y del dolor, y también se trabaja en la estimulación muscular. Cuando digo estimulación muscular puede ser fuerza, tono, trofismo, ¿no ve? Pero cuando hablo con corrientes moduladas, netamente solamente para el fortalecimiento muscular. No se olviden, eso es muy importante en lo que es corrientes interferenciales. Ahora, las corrientes interferenciales van a tener una modulación una modulación importante cuando consideremos su modulación triangular. O sea, ¿qué quiere decir? También tenemos formas de onda, no solo cuadrangular ni sinusoidal, sino también triangular. Estas formas de onda triangular poseen ascensos y descensos de la amplitud y también de la intensidad. Por lo general van a ir de manera gradual y van a ser lentos y suaves. Este está utilizado netamente para denervaciones periféricas. ¿Qué quiere decir? Lesiones de los nervios periféricos, compresiones, desgarros de fibra nerviosa, etcétera. Para este tipo de patologías, solo para nervios periféricos, está diseñado la modulación triangular. Esta modulación triangular va en esta forma, ¿no? Como ustedes están viendo. Al ser agradable, lento y suave, permite que el nervio recupere su fuente de información en la transmisión nerviosa. Entonces, es una manera de educar nuevamente la transmisión nerviosa de esos nervios denervados. También existe una modulación en forma trapezoidal bipolar. Esta forma trapezoidal bipolar nos permite, como ustedes están viendo, esta tiene forma de un trapezoide, nos permite trabajar estímulos asociados a la forma cuadrangular y triangular. Por lo tanto, nos sirve para estimulación de nervios denervados, como también para la estimulación de la fuerza muscular. Entonces, con una forma de aplicación trapezoidal, yo puedo generar dos respuestas en nervios denervados
y en la fuerza muscular. Entonces, existen 4 modulaciones hasta ahora de lo que es las corrientes interferenciales. La sinusoidal es la más aplicada. La cuadrangular para fuerza muscular. La triangular para nervios denervados y la trapezoidal para fuerza muscular y nervios denervados. Ahora, cuando nosotros trabajamos las formas de modulación, hemos visto hasta este momento 4 formas: sinusoidal, cuadrangular, triangular, trapezoidal. Pero también existen tipos de modulación. Estos tipos de modulación son 2: la AM y la modulación en FM. Amplitud modulada, frecuencia modulada. A eso se refiere. Amplitud de la onda modulada y la frecuencia modulada que hemos ido viendo al principio haciendo los ejercicios. Luego, las frecuencias de modulación se van a considerar con valores de baja frecuencia, que van a ir entre los 0 a los 250 Hz, y en algunos equipos como máximo llegan a los 500 Hz. Cuando hemos hecho los ejercicios, se han dado cuenta, todos los valores iban más o menos entre los 25 a los 250 Hz, ¿verdad, chicos? Sí, no subía más. No subía más. Algunos equipos pueden modificar esa dosificación hasta el 500. Ahora, la modulación en frecuencia lleva implícito lo que es la amplitud también. Por eso se denomina AFM, ¿no? Amplitud de frecuencia modulada. No solo la amplitud modulada, sino ambas, frecuencia y amplitud. Por eso cuando hemos hallado los AMFs, ya era una modulación de ambos aspectos físicos de la corriente eléctrica. Ya. Ahora, cuando hablamos de que se va a modular la onda, o sea, el AM, se denomina así cuando disminuyen o aumentan los ritmos de la intensidad. Entonces, el AM solito es la variación de la intensidad en la salida de la corriente eléctrica. Como ustedes pueden ver, sube, 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 se mantiene, cae, ¿no es cierto? Entonces, a eso se denomina modulación en AM, porque solamente se va a modificar o va a ir variando la intensidad. ¿Esto qué significa? Que la frecuencia es fija y que solamente se están generando cambios a nivel de la modulación vertical. Y es verdad, aquí en esto la frecuencia es fija. Miren, es la misma forma de onda, son los mismos pulsos, el mismo ancho, el mismo tamaño que se repite. Pues la frecuencia es fija. ¿Qué se modifica? Solo la intensidad, porque en momentos está baja y luego está alta y luego está baja. A eso se refiere el AM. Ahora, cuando hablamos de la modulación en amplitud y frecuencia, se va a considerar no solo la variación de la intensidad, sino también de la forma y el ancho de cada pulso que está saliendo. Eso significa que la frecuencia aquí es variable, ¿no? Aquí ven un pulso más ancho, uno en forma más angosta y otros mucho más finitos y delgados. Ahí las frecuencias, cada pulso es diferente, por eso se dice que hay una modulación de la frecuencia. Esta modulación de la frecuencia y la modulación de la amplitud va a generar el AMF, que va a implicar barridos de frecuencia y modulación vertical y horizontal al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo se van a ir modulando todos estos parámetros, intensidad y frecuencia. Obviamente puede generarse algún ajuste dependiendo de la necesidad del paciente. Realmente si tiene una hiposensibilidad, o sea, baja sensación, baja percepción más bien, puedo ir un poquito aumentando o modificando la frecuencia durante el tratamiento. Obviamente, solo esto se va a dar en casos graves o en trastornos demasiado localizados y denervados. Ahora sí, algo muy importante y que no deben olvidar.
Cuando el AMF es alto, es decir, con valores de 80 hasta 250 Hz, se va a utilizar en problemas agudos o con dolores intensos o en pacientes hipersensibles. Estos valores de dosificación son para este tipo de personas. En cambio, yo utilizo una amplitud de frecuencia modulada baja entre 1 a 50 Hz para pacientes en que se encuentren en etapas subagudas o crónicas, produciendo contracciones musculares. Esas contracciones musculares van a activarse gracias a frecuencias bajas. Entonces, casos crónicos AMF altos, casos agudos AMF altos y casos crónicos AMF bajos. En la práctica van a sentir cuál es la diferencia. Por lo general, cuando hay un AMF alto se siente una sensación de hormigueo, pero cuando hay un AMF bajo tenemos una sensación de contracción muscular como de latidos. Contrae, relaja, contrae, relaja. Entonces en la práctica ya lo van a ir sintiendo. Ahora, la frecuencia de barrido que se va a ir suscitando cuando se trabaje la AMF va a ir modulando en el paciente la interferencia de los dos circuitos. Por eso se utiliza técnicas tetrapolares para generar frecuencias de barrido. Las modulaciones que se van a dar en el equipo se las denomina interferencias bipolares, moduladas en amplitud y en frecuencia, o AMFs. ¿Qué es una modulación de frecuencia? Es cuando se van a generar la intersección de los dos circuitos eléctricos, la frecuencia fija y la frecuencia variable, generando electrónicamente en el paciente, en el equipo, la modificación de esa corriente y que cuando al ingresar al paciente a través del electrodo tengamos ya una frecuencia modulada determinada. Frecuencia fija en AMF, lo que les mostraba en el dibujito anterior. Diferencia en intensidad, pero no en el ancho. Barridos de frecuencia, diferencia en intensidad y en la forma del pulso. Modulación en trenes, cuando encapsulamos estos barridos de frecuencia y les damos intervalos de pausa, ¿no? Se está modulando todo y hay una pausa. Esta frecuencia fija, los AM, por lo general se usan más para pacientes con dolor. Esta frecuencia de barridos se va a utilizar para descontracturar zonas. Y la modulación en trenes nos va a servir para lo que es la fuerza muscular. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta, chicos? No, sí, está entendiendo. ¿Se está entendiendo mejor? Bien, entonces Sí. vamos a continuar. Van a haber técnicas de aplicación. Entre las más conocidas, el método tetrapolar. Ahorita vamos a ver. Luego tenemos el método bipolar y el tetrapolar con rastreo de vector automático, que ahorita van a saber a qué se refiere eso. El método tetrapolar es cuando se van a cruzar los cuatro polos. Los cuatro polos. Eso quiere decir que vamos a trabajar con dos canales de energía, pero vamos a utilizar 4 electrodos, por eso se llama tetra, 4. ¿No? Y estos 4 electrodos se van a interponer de manera cruzada con sus polos opuestos. El efecto de modulación e intensidad de esta corriente va a depender en la zona en la que se aplica y la delimitación de los cuadrantes. Esta aplicación, como les decía, nos permite trabajar áreas más extensas como la que estamos viendo en pantalla. Ahora, cuando las dos corrientes se cruzan, en el interior del cuerpo es donde se produce la interferencia eléctrica. Quiere decir, en la parte medial del cruce de la corriente es donde se ha generado el AMF, ¿no? La amplitud de frecuencia modulada, y el espectro de barrido va a empezar a generarse en todo el segmento.
El aparato va a suministrar mediante circuitos separados dos corrientes alternas de frecuencia media no moduladas, ¿no? Este canal 1 nos va a dar, por ejemplo, un valor de corriente de 4000 y este canal 2 de un valor de corriente de 4250 Hz. Al medio de esta intersección se va a producir el AMF, que lo voy a pintar. Lo vamos a hacer en este grande, ¿no? El AMF se va a dar aquí al medio y lo estoy pintando en verde. Y la frecuencia de barrido se va a dar en la periferia, alrededor de toda la zona de aplicación de los electrodos, como les estoy dibujando en esta parte. ¿Se está comprendiendo el método tetrapolar? Sí, licenciado. Ahora, el método bipolar es cuando se va a generar una interferencia entre los polos del mismo canal de salida, ¿no? Puedo utilizar, miren, aquí solo un canal de salida y el flujo de la corriente va a ir del electrodo positivo al electrodo negativo. Entonces, solo se va a dar por una interferencia entre los dos electrodos. El flujo va a ser así, horizontal. El AMF o la amplitud de frecuencia modulada lo vamos a tener en el medio de ambos electrodos. En este punto se va a dar el AMF. Por lo general, este tipo de aplicación bipolar puede ser transregional o longitudinal, dependiendo del efecto que ustedes quieran lograr, ya sea transarticular para una articulación o longitudinal para un tipo de músculo en específico. Se caracteriza porque la interferencia se produce en el interior del aparato, por lo que la corriente que sale por los dos polos ya está modulada. En este caso ya se está generando la modulación en el equipo. Ya no se da el cambio en el tejido del cuerpo. Sí hay una interferencia en la parte medial, que es la zona de aplicación, pero no es como en esta, ¿no? Cuando ingresaba al cuerpo se producían los cambios de la frecuencia modulada. En cambio, en este ya sale con la frecuencia modulada, en el método bipolar. Puede utilizar un canal de energía como este, o puede utilizar usted cuando tenga su equipo de esta manera, paralelos, dos canales de energía. Igual sigue siendo un método bipolar. Cuando nosotros aplicamos los electrodos para hacer una estimulación bipolar, cada par de electrodos es un circuito independiente para el hemicuerpo izquierdo y para el hemicuerpo derecho. Obviamente va a haber una dispersión de la corriente eléctrica más amplia, lo que mejora la aplicación sobre el segmento deseado. En cambio, en el método tetrapolar, el efecto es más central y la respuesta fisiológica se va a dar en tejidos más profundos, debido a lo que va a ser la interferencia en el punto medial. Entonces, cuando hablamos de técnicas de aplicación y tipos de electrodos, vamos a considerar qué electrodos vamos a usar. Puedo utilizar electrodos planos que tienen la forma rectangular y se fijan a la piel por un gel conductor o un electrodo adhesivo, que ya lo conocen. También existe aplicación de electrodos de ventosa o de copa, los cuales van a ser más utilizados en la terapia interferencial tetrapolar. ¿Qué va a permitir? Permite al paciente cambios de postura sin que los electrodos pierdan su localización. Y obviamente sin que pierdan su respuesta o efecto fisiológico. Luego tenemos los electrodos de lápiz, que sirven para trabajar puntos dolorosos.
Además que por su tamaño y la densidad de la corriente van a permitir concentrar la energía en un punto determinado en el puntero o lápiz. ¿Qué ventajas nos ofrece la aplicación de una corriente interferencial? Las corrientes alternas de frecuencia media nos permiten acoplarnos mejor a la resistencia de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que la piel va a permitir el paso de la energía eléctrica sin generar mucha impedancia. Antes se utilizaban gamas de AMF que permitan considerar la modificación de los tejidos, considerando desde una regulación de la sensación del dolor hasta estímulos de excitación motora. Ahora, para trabajar estos valores de excitación motora, se utilizaban frecuencias que iban desde los 0 hasta los 10 Hz, como es el ejemplo de acá. Cuando yo quiero generar efectos sedativos, voy a utilizar de 90 a 100 Hz. Y cuando yo quiero generar una gama dinámica combinada, o sea, que me estimule dolor y también me genere una respuesta motora, puedo utilizar valores entre 0 a 100 Hz. ¿Qué otras ventajas tenemos? Es una corriente en la cual la elevación del umbral de sensación es menos cosquilleo y de mejor tolerancia. Ahora, existe una modulación endoexógena de esta corriente que equivale a EMF, el cual es de mejor tolerancia para el paciente. Algo muy importante, es una corriente alterna que no tiene efecto galvánico, que quiere decir que no va a generar ningún daño tisular al paciente. O sea, no va a haber quemadura eléctrica ni química en este caso. ¿Qué efectos fisiológicos se van a dar cuando nosotros apliquemos? Va a disminuir el dolor por la estimulación de fibras mielínicas de grueso diámetro. Eso quiere decir que va a regular el control de la entrada del dolor a nuestro cuerpo gracias al gate control o puerta de entrada de Mescal y Wall, ¿no es cierto? Que son dos teorías de manejo que son los autores de las teorías de manejo del dolor. Además, se requiere intensidades bajas y frecuencias altas y frecuencias moduladas para generar la respuesta fisiológica. Cuando yo trabajo con corrientes con corrientes eléctricas, chicos, lo más importante es que no genere mucha intensidad en el paciente. Mientras menos intensidad, menos riesgo de quemar o lesionar el tejido del paciente. Entonces, si esta corriente interferencial me genera efectos fisiológicos a bajas intensidades, está bienvenida. No hay ningún problema con su uso. Se va a producir la analgesia por la estimulación de esas fibras mielínicas aferentes propias del músculo o de la piel. Eso va a generar un estímulo en esas fibras, se va a generar una microcirculación y una relajación tisular de los tejidos estimulados. Los efectos fisiológicos de una corriente interferencial pueden modificarse según la sensación recibida por el paciente y la cantidad en intensidad que se esté dosificando. Se puede aumentar la intensidad, pero es siempre mejor variar la frecuencia, como les he dicho. Es mejor modular la frecuencia. Ese fenómeno de modulación evita que el paciente se acostumbre o se acomode a la corriente nerviosa, a la corriente que genera un efecto nervioso a nivel de las fibras. Y obviamente el hecho de que va a generar espectros de interferencia en la frecuencia permite modificar la sensación álgida de todo un segmento corporal, ¿no? En este caso, todo el dorso de la columna. ¿Cómo se van a dar? Gracias a la producción de efectos fisiológicos que aumenten y mejoren el metabolismo celular. Van a
La vasodilatación va a aumentar el riesgo sanguíneo en los tejidos afectados, lo que me va a mejorar el trofismo, no solo de piel, sino también de músculos, y se va a dar gracias al efecto sensitivo, motor y energético que nos da la corriente, perdón, claro, la corriente interferencial. ¿Esto qué quiere decir? Que va a transformar toda la energía eléctrica en energía térmica cuando ingrese al organismo para poder estimular los umbrales de lo que son los termorreceptores y modificar todos estos aspectos, desde el metabolismo, vasodilatación y trofismo. ¿En qué casos voy a colocar corrientes interferenciales? Voy a colocar, obviamente, en pacientes que necesiten mejorar su condición dolorosa. En casos dolorosos, en casos o cuadros agudos o crónicos del dolor, como hemos visto hace un momento, ¿no? Y habían dosificaciones específicas y formas de onda modulada específicas para cada caso. En patologías con secuelas de atrofia por desuso y para mejorar la potencia muscular. Ahora, por su acción en el estímulo de la fibra muscular, como si fuera un masaje, este nos ayuda a mejorar las contracturas musculares. ¿En qué pacientes no utilizo corrientes interferenciales? En realidad se puede utilizar en todos los pacientes. Solamente hay que considerar no aplicar sobre la región abdominal en caso de una paciente gestante. Y obviamente en pacientes que tienen cáncer en la piel por el tipo de electrodo a utilizar. Después, esta corriente al no tener efecto galvánico, se puede utilizar en diversas patologías. Ahora sí, les voy a dar de tareita, perdón chicos, este caso clínico. Indique la técnica de aplicación, la forma de onda que va a utilizar, la modulación de amplitud de onda, el AMF, el espectro de frecuencia, el tiempo de aplicación, los electrodos a trabajar en los siguientes casos clínicos. En un paciente con lumbociatalgia, en un paciente con dolor menstrual y en un paciente con artrosis de rodilla crónica. ¿Ya? Ustedes ya saben de qué tratan estas patologías, ya saben el área de localización del dolor, dónde se encuentran ubicados los tejidos lesionados. Ahora lo único que les estoy pidiendo es integrar en función a lo que hemos ido trabajando la elaboración de resolución de estos casos clínicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Orlando. No, Lichi, termino. Orlando, ¿tienes alguna duda? Sí, de la tarea. En modulación de amplitud de onda. ¿Qué forma de onda van a utilizar? Hemos visto que por las formas de onda, algunas es para el dolor, otras es para estimular la musculatura, otras eran mejor tolerables para hacer ambas situaciones. ¿Cuál utilizarían? Y también hemos visto, según las modulaciones que se han ido dando, que algunas son para dolores agudos en frecuencias, ¿no ven? Los valores en frecuencias, y otro para patologías en etapa crónica. Entonces acá ya les estoy poniendo, por ejemplo, un caso crónico, qué tipo de frecuencias se utilizarían en ese caso. Entonces eso les estoy pidiendo. Ahora, el tiempo de aplicación de una corriente interferencial, chicos, puede ser hasta 60 minutos o 2 horas, no hay problema. Pero el tiempo mínimo de trabajo son 20 minutos. Después, ¿qué otra cosita no comprende? Son 3 casos clínicos, chicos, y son 6 parámetros que deben dosificar. Está bien. En AMF, espectro de frecuencia, vamos a poner, por ejemplo, la frecuencia de trabajo del resultado, ¿no, Licen? Sí, el resultado, y obviamente me van a decir de dónde han obtenido el resultado, ¿no? Me van a tener que indicar la frecuencia fija y la frecuencia variable para saber de dónde ha salido el AMF. Ok, listo. Sí, sí.
¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? No, No, ninguna liche, lista. por ahora. Ya. Entonces, ahora sí viene la siguiente. ¿Quieren hacer la presentación del caso clínico ahora? Lo resuelven y lo hacen en su cuaderno y me lo presentan y yo les reviso. O lo van a hacer en forma de presentación en diapositivas con una imagen y todo y toda la situación para explicar la resolución de los 3 casos clínicos para la siguiente semana. ¿Qué prefieren? Les estoy dando la oportunidad. ¿Qué hacemos, Orlando? Ahora es en cuaderno y la siguiente en diapositiva. No lo sé, Rick. Las dos son tentadoras. A ver, díganme, de acuerdo a eso vamos a programar lo que vamos a hacer ahora. Necesito una respuesta ya. Lice, estaríamos entregando máximo hasta las 11:30. Sí, hasta las 11:30. Hasta las 12 voy a habilitar en la plataforma para que suban, pero ustedes me estarían presentando la resolución en su cuaderno a las 11:30 para que yo revise con ustedes. Mm, ¿Qué hacemos, Orlando? No lo sé. Cuídense, chicos, el tiempo está volando. Dicen, y para la siguiente semana, o sea, cada caso va a ser, digamos, en distintas diapositivas. Ajá, en presentación en diapositivas y ustedes me van a compartir la pantalla y me van a ir explicando cómo han resuelto el caso con sus frecuencias, sus técnicas de aplicación, sus dibujitos y todo. Lo van a ir mostrando. Obviamente para el AMF van a tener que resolver ese ejercicio, ¿no ves? Que era simplemente una resta. Sí. Yo prefiero a la siguiente semana. ¿Ya? Pero depende de Christopher. Christopher, ¿qué dices? Yo decía para ahora, pero para la siguiente semana si no lo hice. ¿Ya? Para la siguiente semana, así también chicos van a tener la posibilidad de practicar bien, porque en el examen va a haber un caso clínico y ustedes van a tener que resolver. Entonces háganlo bien y háganlo con calma, pero hoy tienen que subir la resolución de los 5 ejercicios hasta el mediodía. Lo que voy a hacer es finalizar la clase ahorita, el video en Zoom, y voy a habilitar en la plataforma inmediatamente la opción de resolución de ejercicios interferenciales, va a decir, y ahí lo sube la fotito del trabajo en clase, de los 5 ejercicios que hemos hecho hace ratito. ¿Les parece? Está bien, dice. Entonces voy a habilitar también las diapositivas de una vez en la plataforma en este momento para que vayan trabajando. Entonces, para la siguiente semana resuelven esto. Lastimosamente, los que no han asistido hoy día no tienen nota de la práctica en clase. ¿Ya? Entonces, traten de subirlo inmediatamente, así ya les asigno su nota. ¿Ya? Está bien, licenciada. Ya, entonces lo voy a Ya, Lice, hasta luego. en este momento. ¿Ya?